¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Un saludo. Pues mira, ¿cuánto tema tenemos a la mesa? ¿Cómo digerimos el asunto? ¿Cómo le vamos dando lectura, interpretación, señalamientos clave para procesar y digerir todo lo que esté ahora a la mesa? Mira, lo primero que me parece que hay que, digamos, poner muy en claro y que creo que aquí va a ser muy relevante lo que resuelva el tribunal, porque seguramente esta resolución del instituto será impugnada en aquella otra instancia, es evidentemente el alcance que tiene hasta este momento la investigación que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, que hicimos en el Instituto Federal Electoral y que dejamos cuando se dio lugar a esa nueva institución. ¿Por qué lo digo, Carmen? Me parece que apenas estamos viendo la punta de una historia que debe tener muchos más elementos de ser investigada. Por eso se lamenta que no se haya abierto no solo la investigación en el caso de Vancomer, que sí ocurrió, sino una investigación en torno a otras líneas de investigación en el caso que llamaremos así. A ver, que estamos hablando de que en aquella elección, solo en el día previo, en lo que hemos empezado a revisar de esa resolución, se repartieron cerca de 63 millones de pesos, días previos a la elección. Pero en ese año, en las cuentas de esa empresa, que hoy sabemos está ligada a una empresa de red fantasma, de empresas fantasma, circularon 1.300 millones de pesos. Solamente en el periodo que estamos hablando durante la elección del año 2012. Hay que situar lo que representan 1.300 millones de pesos en el marco de la elección 2012 para que la audiencia pueda aquilatar lo que significa. El tope de gastos de campaña para presidente de la República, que según la mayoría entonces de mis compañeros del Consejo, yo tuve una votación distinta, no rebasó el caso de Enrique Peña Nieto, era de 350 millones de pesos. Es decir, Uf, la uf. importancia que tiene seguir en el caso sin y no cerrar el caso, Carmen, porque ahora vamos a tener que formularnos un conjunto de preguntas. Yo ayer preguntaba a qué se debe que se haya tardado tanto en la investigación. ¿Quiénes son los responsables de esta de este problema? Porque claro, estaba a punto de prescribir la propia investigación. Y eso no parece ser un evento fortuito cuando detrás encuentras una empresa que fondeó campañas de partidos políticos o de un partido en concreto que tuvo recursos por cerca de 1.300 millones de pesos. Más allá de la red que después se ha ido develando y conocimos de empresas fantasmas con la que esta investigación periodística de la que se hablaba ha documentado que hay una vinculación. Solo en ese año había esa cantidad de recursos. Por lo tanto, más allá de cualquier consideración, sea de mitin o no de mitin, es fundamental que la autoridad abra líneas de investigación para conocer la verdad de aquellos hechos vinculados con no solo lo que se fundió en esas tarjetas, sino ahora saber a qué otros lugares destinó esta empresa recursos como tal, porque hay aquí una complejidad, digamos, de lo que representa la corrupción y una, digamos, elaborada red de empresas que deben ser investigadas. Yo insisto, si seguimos haciendo investigaciones a la luz simplemente de lo mínimo indispensable, lo que vamos a hacer no es mandar un mensaje emblemático, paradigmático de detener este tipo de conductas, sino justamente que es posible violar la ley, que es posible hacerlo en esta magnitud y que de todas maneras la autoridad conocerá apenas una pequeña parte de aquello que está detrás, que en este caso puede ser, Carmen, muy importante. Hay en el propio expediente, y esto hay que empezar a revisarlo con toda puntualidad,
Información sobre, por ejemplo, movimientos durante todo este periodo de tiempo que se hizo la investigación, en donde la propio Bancomer informó muchas veces que no tenía la base de datos que tenía, donde Asismex dio una declaración primero y otra declaración después. Es decir, es decía la consejera San Martín en lo que tú escribías ayer, es una comedia de enredos. Hay contradicciones a lo largo de toda esta cadena de declaraciones. Por lo tanto, se vuelve indispensable abrir líneas de investigación y concluir un trabajo que nos dé cuenta al final de cómo funciona un financiamiento en esta dirección. Por ejemplo, es indispensable saber si esta red de empresas llegó hasta la elección de 2015, en la elección intermedia, si llegó a la elección de Veracruz en 2016, o si aparece en otros lugares del país en otras elecciones. De esto ya ha tenido competencia el Instituto Nacional Electoral y debiera haber abierto, como lo debe hacer en el caso Chihuahua, una investigación puntual respecto de estas desviaciones de recursos que al instituto no le fueron reportadas. Obviamente no le fueron reportadas porque estaban en una estructura paralela de financiamiento, de concentración de recursos y de dispersión de los mismos, en este caso a través de las tarjetas, por un lado de Monex, por otro lado de Bancomer. Aquí la gran pregunta, desde luego, es el origen del dinero, y por eso es tan importante la conexión con Veracruz en esta parte de la historia, por lo que hemos aquí comentado muy ampliamente. El hecho de que Asismex salga a la luz como el eje de la investigación del INE, dada a conocer esta semana, y que la investigación periodística de este caso y las anteriores que se dieron a conocer con la campaña 2012, pues conduzcan precisamente a un entramado, a un diseño de empresas fantasmas que por un lado se conectan con el financiamiento a través de estos mecanismos financieros de Bancomer y de Monex, para dispersar recursos, en este caso con funcionarios de casilla, ¿no? Pero habremos de ver de qué alcance es todo esto. Entonces aquí se requiere, y ese es el gran tema, ¿no? Se requiere de una investigación integral, de una investigación que pueda conectar una cosa con la otra y tener un proceso judicial en donde las autoridades electorales, de procuración de justicia, de persecución de delitos electorales, etcétera, etcétera, pues conecten con algo que desde luego tiene una trascendencia nacional de primer orden, porque si nos vamos en pequeños tramos y se agota la historia en que el INE sancionó a partidos porque hubo recursos para financiar funcionarios de casilla, y no se conecta en algún momento con lo que también ya se sabe en términos periodísticos, por ejemplo, la red de empresas fantasmas, que resulta que es la misma empresa, en este caso, el punto de conexión entre una cosa y la otra, entre una información conocida que es la de la autoridad electoral y las informaciones periodísticas, cuando coincide esa empresa, Asismex, y conecta una cosa con otra, hace sentido que alguien, una autoridad o las autoridades, puedan o deban armar el rompecabezas y decir qué tipo de operación es esta que ha estado presente, no sabemos desde cuándo, pero por lo pronto, hablemos 2012, hasta la fecha. Y hay que preguntarlo por lo que pasó y por lo que puede pasar o eventualmente estará pasando. Alfredo Figueroa. Mira, coincido absolutamente, me parece que das justamente en el clavo cuando dices hay que hacer un trabajo de investigación integral, desde distintas instancias, con distintas autoridades. A mí me parece que estamos lamentablemente frente a la circunstancia de una autoridad electoral que me parece que como ninguna a lo largo de la historia, digamos, desde la creación de IFE para acá, desde el 96 propiamente, mayoritariamente decide entrar a lo mínimo indispensable, digamos. Es decir, tratar de investigar aquello que es lo mínimo, cuando la realidad de hoy es mucho más compleja, es mucho más elaborada que la que vivíamos ¿qué te quiero decir?, en el año 2000, por darte un dato.
en este caso sí que hablamos de procesos en donde se conectan dineros públicos con empresas privadas, con asuntos que pueden ser delitos de carácter electoral y de otro signo. Debo decir, Carmen, dentro de este trabajo, dentro de este tema que estamos advirtiendo, que lo que está en el fondo fue un trabajo que se desarrolló en el 2012 y vale la pena que el público conozca el origen. Cuando nosotros fuimos a investigar las tarjetas Monex, dispersadas, según nos dijo el PRI, empleadas después ex post, según nos dijo el PRI, entre las personas que eran representantes en esa directiva de casilla, fuimos a hacer una investigación para constatar que lo que el PRI había dicho era si era verdad o no era verdad, es decir, si se había ocupado para ese propósito. Acreditamos que no se había ocupado para ese propósito en la proporción que nos lo dijo el PRI y que la gran mayoría de los casos no se habían empleado tarjetas Monex para ese propósito, pero aparecieron estas otras. Y por ese motivo, Carmen, aparecieron estas otras de Bancomer. De Bancomer, y por ese motivo solicité en su momento el inicio de un procedimiento oficioso nuevo en la mesa del Consejo General para abrir esta trama. Lo que hoy conocemos es una trama de esta naturaleza. Por eso la importancia de seguir, cada vez que conocemos un asunto de esta naturaleza, líneas de investigación que eventualmente podrían llevarte, como nos está llevando esta, a otro conjunto de temas. Hoy sabemos que efectivamente hubo dispersión de recursos y se está sancionando por lo que tiene que ver a la no declaración de estos recursos por parte de partidos políticos en el proceso electoral 2012. Pero es apenas una pequeña punta de una cuenta que ya conocemos, un conjunto de 3 cuentas que ya conocemos, que implican 1.200 millones de pesos. ¿Qué hay que hacer? Hay que saber qué es lo que ocurrió en ese otro sentido y concluir esa investigación, además, desde luego, de dar las pistas a las autoridades correspondientes. Y después, ir a ver qué ocurrió en el 2016, donde el INE felicitó a los partidos políticos porque habían cumplido con la fiscalización, y hoy sabemos, documentadamente, en el caso de Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo, que esta circunstancia no fue así. Que en realidad hubo cientos y miles de millones de pesos desviados de recursos públicos que pudieron haber empleado, por ejemplo, una red como la de Asismex para este propósito. Ni más ni menos. Pues Alfredo Figueroa, sigamos hablando, si me lo permites. Vamos a escuchar también la voz de Eduardo Huchim, que como sabemos es un gran periodista y que ha dedicado buena parte de su trabajo pues a la observación y especialización de temas político-electorales. Así que escucharemos también esta mañana la voz de Eduardo Huchim, pues para seguir ahondando y abriendo brecha para entender y para informar acerca de esto que desde luego pues debería significar efectivamente un punto de quiebre. Y esto solo va a ocurrir, Alfredo, y con esto termino, pues si hay autoridades que hagan su trabajo al respecto, porque si no quedará en la exposición pública para un público, para una sociedad que pueda estar siguiendo de cerca las noticias o las discusiones o la presentación de reportes como estos o de análisis como estos. Pero aquí la gran pregunta es la actuación institucional y de autoridades que tienen obligación de hacer lo que han hecho pues muy comedidamente, es decir, con un alcance sinceramente hasta el momento me parece que limitado, Alfredo. Muy limitado, Carmen, y dos cosas deben decirse. Déjame insistir en una de ellas. ¿Por qué nos tardamos 4 años, Carmen? ¿Por qué nos tardamos 4 años? ¿Por qué estaba a punto de prescribir el plazo? Exacto. ¿Es esa circunstancia una circunstancia fortuita? ¿Es esa circunstancia una circunstancia que alguien previó? ¿Por qué Bancomer da la información en el momento exacto previo a que vaya a prescribir la investigación? ¿Por qué no ocurrió nada antes?
como parte de la autoridad para buscar con su propia fortaleza iniciar procedimientos. ¿Por qué ahora lo van a iniciar y no se iniciaron entonces? No se iniciaron de oficio hace 2 años. Es decir, lo que te quiero poner de manifiesto es que hoy tendríamos que reflexionar si no hubo alguien que previó dilatar todo este tiempo una investigación justamente para ponerse en encrucijadas de prescripción, Carmen. Ese es, me parece, un asunto claro, que debiéramos tener muy presente, porque ya no parece fortuito en términos de lo que estamos conociendo y de cómo se está intentando en una parte cerrar este caso. Pues Murayama lo plantea así, casi dice, llegamos de milagro a que no prescribiera, llegamos, no lo dijo así, pero interpretemos que esa era la expresión, y la pregunta que haces es más que pertinente, ¿por qué se llegó al punto de que pudo haber prescrito? Alguien se dio cuenta y alguien hizo algo, y algo sucedió para que Vancomer entregara lo que había negado tener y lo que entregó al final de cuentas como la base de datos de esos miles de funcionarios que recibieron esos recursos. ¿Por qué unos momentos antes de que prescribiera alguien salvó la situación? Porque habríamos de conocer cómo fueron las cosas al interior del INE, pero hay 2 puntos. ¿Quién o quiénes, por desidia o por decisión, dejaron que esto llegara al punto de la prescripción? ¿Y quién se percató de ello y lo evitó? ¿Y quién logró que Vancomer entregara lo que no había entregado en 4 o 5 años? Bueno, y sobre todo yo quiero saber sobre la parte más importante es quién dejó de hacer su trabajo, digamos, durante mucho tiempo dentro del instituto para no haber actuado en otros términos respecto de una investigación de la que no se sabía todo lo que hoy sabemos, pero que potencialmente te estaba mostrando frente a las resistencias que debía haber una circunstancia importante a propósito de la cual, porque no es la regularidad que un banco no te dé la información en 4 años, no es lo regular, no ocurre, tarden o sea, no es la forma en la que generalmente pagan las cosas, que es lo que llevó las cosas a ese grado. ¿Y qué es lo que qué es lo que hizo posible que un bancote como Vancomer haya tenido esa conducta? Tiene que ser algo muy, muy grande. Así es, tiene que ser algo de una relevancia muy, muy amplia, muy grande. Habrá que incluso preguntar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si ha actuado o va a actuar en alguna dirección. Habrá que ver por qué la Unidad de Inteligencia Financiera no detectó movimientos en unas cuentas de esta naturaleza, tanto en el 2012 como en los meses que vienen. Por cierto, ya sabíamos que el señor Barbás, ese era el titular hasta hace muy poco de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy pasa al CISEN, Carmen. Imagínate. En fin, tenemos frente a nosotros una historia, me parece, una trama y una historia de la que todavía, o de la que empezamos a conocer algunos elementos, pero que podrían potencialmente revelar en el 2012 esta otra red, no la del Monex, esta otra fue de una magnitud, ya te digo, de una elección cuyo tope de campaña, como la presidencial, era de 350 millones de pesos, y de una empresa nada más, en donde circularon en sus cuentas 1.300 millones de pesos. Alfredo Figueroa, sigamos hablando si me lo permites. Gracias por tomarnos esta llamada telefónica. Buenos días y estamos en contacto.